Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Alarmante, señores, la situación del dengue en la República Dominicana. Las autoridades de salud pública y del gobierno dieron a conocer en el día de ayer que van a iniciar de inmediato una ardua campaña de orientación sobre el dengue y sobre todo de limpieza y visita casa por casa en los diferentes sectores del país para que la gente empiece a cuidarse, para que la gente empiece a estar bien orientado sobre cómo tratar de eliminar el mosquito del dengue en nuestro país. Es decir, de limpiar los patios, eliminar todos los posibles criaderos de mosquitos, del mosquito precisamente que produce el dengue, y una campaña de orientación por los medios de comunicación y casa por casa en toda la República Dominicana y sobre todo en ciudades como Santiago, que en los últimos meses ha llevado a la delantera en caso de dengue. Sí, la mayoría de niños, niñas e incluso de adultos que han resultado afectados por el dengue, Santiago ha llevado a la delantera. De manera que es una situación alarmante, pues mientras tanto se veía como una pausa en los casos de dengue, no había alarma, la gente estaba un poco más tranquila. Ahora se destapa que sin haber iniciado una época de lluvia, de acumulación de agua, y que se ha dicho siempre, el dengue se produce, el mosquito de dengue se produce en las aguas limpias. Por eso hay que eliminar todo tipo de acumulación de agua en los patios, en la casa, en cualquier lugar que pueda producirse el mosquito de dengue. Es una situación que sigo insistiendo que nadie debería morir en esta época de tantos adelantos científicos y que muchos especialistas, sobre todo infectólogos, han dicho que no debería morir una sola persona por dengue. Y siempre, y sobre todo la mayoría de víctimas, la ponen la parte más inocente, los más débiles, los niños y las niñas. Vamos a esperar que se tomen medidas serias con esto realmente desde el gobierno y que la población contribuya, eliminando todo lo que puede ser criadero de mosquitos. Nadie puede cuidarse más que usted mismo, entonces en la casa hay que eliminar todo lo que represente un riesgo con relación al dengue. Pero vamos a esperar también que el gobierno, a través de salud pública, aplique las medidas necesarias y contundentes que permitan que no muera una persona más, y sobre todo un niño o una niña, del dengue. Porque repito, son muchos los especialistas que a través de los años dicen que no debería morir nadie por dengue, porque las medidas están ahí, y aplicando las medidas adecuadas del lugar en materia de salud, no debe morir una sola persona por dengue. Vamos a esperar que esas sean las medidas que se tomen por el bien de la población. Señores, tanto México como, en otro orden, tanto México como Ecuador sometieron acusaciones ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, por la situación que recientemente se dio en Ecuador, cuando el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, ordenó irrumpir a la policía, irrumpir en la Embajada de México en ese país para hacer preso allí al ex vicepresidente de ese país, Glass. Glass, un ex vicepresidente de Rafael Correa en su tiempo, que está siendo acusado de hechos de corrupción por el gobierno y que se considera un perseguido político. Se asiló desde diciembre en la embajada, de diciembre de 2023, en la Embajada de México en Ecuador, y fue violentado ese territorio. El territorio mexicano en Ecuador, que está representado en su dotación diplomática, en su embajada, fue violentada, a la vez violando el derecho internacional y el Pacto de Viena de 1961, que prevé la inviolabilidad de los espacios diplomáticos de las embajadas, que ve eso como algo sagrado que no se debe jamás interrumpir por un Estado a otro.
y ahora se está siendo acusado. México acusó ante la OEA, sometió una acusación, acusando a Ecuador precisamente de violar el territorio de su embajada, de violar el territorio mexicano allá, de no respetar absolutamente nada, con esa irrupción, cuando irrumpió allá de manera prácticamente violenta, atropellando, sin respetar las relaciones diplomáticas y comerciales entre los estados. Mientras que en ese mismo orden, Ecuador sometió una acusación acusando a México de apoyar la corrupción, de malinterpretar y de hacer un mal uso de el asilo. Sí, de hacer un mal uso de la figura del asilo, dicen, para apoyar la corrupción. Esa es la acusación que hace Ecuador. Pero Ecuador no, sin duda lleva la de perder, porque es que nada justifica. No importa si un Estado, ellos entienden que está apoyando a un corrupto o no, no entiende si está expresando, si está entendiendo que un Estado está malinterpretando, está haciendo mal uso de la figura del asilo, pero usted debe respetar las relaciones diplomáticas y comerciales con ese Estado. Esas relaciones de hermandad que de muchos años se llevan a cabo sin ningún problema, sin ningún antecedente de conflicto. No puede, porque entienda que un Estado, en este caso México, o sea, según el entender del gobierno ecuatoriano, que está haciendo un mal uso de la figura del asilo, interrumpir. Tienen que haber otro medio de diálogo, medio de acercamiento, porque para eso son las relaciones diplomáticas, y no irrumpir actuando como cual dictador. Entonces, eso dijo la ministra de Relaciones Exteriores de México, que Daniel Noboa estaba actuando como un dictador, precisamente. Entonces, ojalá hayan acuerdo, aunque ya es difícil, ya realmente México debería quedarse así, sin volver a formalizar relaciones diplomáticas por ahora, porque hay que sentar precedentes. No se le puede permitir a un Estado que se diga democrático, que actúe por un arranque de bravuconería, de exceso de autoridad, y actuar como una dictadura y violentar todos los derechos, tanto de su pueblo como de los pueblos con los que mantiene relaciones diplomáticas, que en este caso lo hacen violentando las dotaciones diplomáticas, y eso es gravísimo. Estamos en época en que hace muchos años no se vive en una selva, se vive en un Estado de derecho, donde los estados precisamente tienen acuerdos, tienen relaciones, primero relaciones diplomáticas y comerciales, y son signatarios de acuerdos internacionales a la vez, como el Acuerdo de Viena de 1961, que se refiere a una parte a eso precisamente, a las relaciones diplomáticas, a la inviolabilidad. Entonces, en esta época no se puede seguir permitiendo que se actúe como si estuviéramos frente a una selva y frente a una dictadura que violenta todo, porque hacen uso del poder cuando le vienen ganas. De manera que creo que las relaciones entre México y Ecuador van a continuar rotas por esa grave violación que cometió el gobierno ecuatoriano. En otro orden, señores, los que renuncian a los partidos. Se hablaba ayer, precisamente de anteayer, se hablaba de la renuncia de Carlos Guzmán, actual alcalde del municipio de Santo Domingo Norte, en la provincia de Santo Domingo, que renunció a la llamada Fuerza del Pueblo. Antes era del PLD, se fue a la Fuerza del Pueblo, ya siendo electo, ya como alcalde electo, y ahora renuncia, no se sabe, se especula que podría ir a Justicia Social, que es la agrupación política del ex dirigente del PLD, Julio César Valentín, pero todavía no se sabe, no se ha anunciado nada formal. Sin embargo, alguien preguntaba, los partidos, y sobre todo oyendo a Leonel ayer, que dice que el gobierno está usando los recursos del Estado para sonsacar a dirigentes de otros partidos. Señores, históricamente aquí se acusan a muchísimos dirigentes de ser corruptos, de que no sirven, y renuncian a un partido, o un partido lo vota, pero que resulta que el otro partido entonces lo recoge. Y eso decía una persona ayer. ¿Qué pasa con eso, gente que vota y renuncia, que otros recogen?
¿Por qué? Porque lo que andan es buscando mejores tajadas, donde le ofrezcan una mejor tajada para beneficiarse personalmente y alguna élite a su alrededor, ahí se van. Entonces, renuncian al PLD personas muchas veces que eran acusados por el PRM y el gobierno de ser corruptos, de no servir, de actuar con criminalidad en el Estado. Sin embargo, si renuncian al PLD o el PLD lo expulsa, el PRM lo recoge y se lleva lo que no sirve, lo mismo que decían que no sirve. Entonces, cuando renuncian al PLD, también por otro lado, al mismo tiempo, se lo lleva la fuerza del pueblo. O sea, recogen lo que ellos dicen que no sirve. Y así mismo hacía el PLD cuando estaba en el gobierno. Si votaban en otro partido o renunciaba un político acusado de corrupción o de otros crímenes, el PLD lo recogía porque estaba en el gobierno y se lo llevaba a su parcela política y lo nombraba como funcionario. Entonces aquí estos partidos todos son iguales. Todos se viven nutriendo de lo que ellos dicen que no sirve. Uno lo vota y el otro lo recoge. Unos renuncian y el otro lo recoge. Se lo lleva a su parcela política. O sea, están recogiendo, como decían por ahí una gente en el campo, los granos podridos. Recogiendo en los cultivos, como en el café, por ejemplo, los granos podridos, lo que no sirve, lo están recogiendo. Lamentablemente por eso, aquí todos los partidos del sistema político tradicional dominicano, que está corrompido hace muchos años, que no tiene ideología y por lo tanto no tiene programa de gobierno efectivo a favor de la población, no tiene propuestas reales de gobierno que beneficien a la inmensa mayoría de la población. Por eso actúan así como un gran comercio, recogiendo lo que no sirve, beneficiando lo que no sirve y abandonando al pueblo. Por eso nunca hacen un servicio a favor de la población, por eso nunca trabajan a favor de la población. Y esa población históricamente está abandonada. Porque así funciona la mayoría del sistema político tradicional dominicano, corrompido, corrupto, dañado. Lamentablemente, eso es lo que tenemos en la República Dominicana cuando nos referimos a todos estos partidos grandes que tradicionalmente ese es el sistema, esa es la forma de política que le brindan a nuestra población.